Bien, ayer fue un día intenso, dijimos, y particularmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que significó la elección de la nueva mesa directiva de esa institución. Para conversar sobre lo que implica el resultado con la elección del diputado Lado Mirosevich, ¿no es cierto?, como nuevo presidente de la Cámara de Diputados, tenemos contacto con el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter. Muy buenos días, diputado. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo les va? Aquí nos va bien, fíjese. ¿Sí? ¿Se le No, no, escucha bien? sí, no nos quejamos. Me imagino que usted tampoco se queja, pues, diputado, porque efectivamente, He tenido días peores, digamos. yo me imagino, tiene que haber tenido días peores, pero además, al parecer, fue un buen día por el resultado obtenido con la elección del diputado Mirosevich, el A ver, vicepresidente yo sí quiero partir por algo. Sí, dígame. Siempre, siempre no voy a negar que hay un sabor amargo en parte. Por lo de que la diputada Cariola, me imagino. Es que no es solo por la diputada Cariola, es porque habíamos firmado un acuerdo y hay personas que firmaron ese acuerdo que francamente hicieron una puesta en escena, que se rieron de nosotros, o sea, que nos engañaron en la cara, ¿ya? Que pidieron para comer y terminada la comida dijeron, ¿sabes que yo no pago la cuenta porque no tengo ganas? No, con la cara llena de risa, además, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso también pasó. Y claro, en ese contexto, dicho lo anterior, mi candidata era la diputada Cariola, y eso no, obviamente que le deja cierto sabor amargo en la boca, pero sobre todo por la honorabilidad de la política, porque los países yo creo que efectivamente necesitan que los políticos se pongan de acuerdo. Y si los políticos se mienten de esa forma y pasamos de que eso pase de ser motivo de vergüenza, como solía ser, a que sea motivo como de gracia, o chiste, o banalidad, efectivamente nos ponemos en un problema. Pues. Yo quiero recordarle a la ciudadanía que yo sé que estos temas son como súper poco atractivos de seguir, pero hasta hace muy poco la democracia cristiana dijo, de hecho su jefe de bancada específicamente dijo, si se baja el Partido Comunista, nosotros vamos a concurrir con nuestros votos para cumplir el acuerdo al cual nos comprometimos. Y cuando se bajó el Partido Comunista de las opciones, dijeron, no, sabe que ahora queremos ir con la derecha, y de hecho la persona que dijo eso nunca terminó votando en favor del acuerdo. Entonces, también hay un sabor amargo de que modificamos las condiciones del acuerdo en función de conseguir el voto de alguien que nunca votó por nosotros. Diputado, lo que usted acaba de mencionar justamente plantea otra interrogante. Eh, ¿Eso significa que de alguna manera se transparentó también cuál es la situación actual en términos de lo que son las relaciones políticas? Porque efectivamente puede haber un sabor amargo porque unos no cumplieron, pero de alguna manera también eso tiene una ventaja, y es la ventaja de saber con quién están y que de aquí para adelante no van a seguramente perder tiempo tratando de dialogar con gente que ya se sabe que no cumple los acuerdos. Cuando no es un pretexto es otro, pero finalmente no lo Sí, van a cumplir. sí. Yo creo que hay personas que, a ver, uno intenta dialogar siempre, eh, pero por ejemplo, voy a poner dos ejemplos concretos. El diputado Calisto, uno siempre va a querer negociar, qué sé yo, conversar, dialogar con él, y uno siempre sabe que fue candidato, digamos, el candidato de la derecha, presidente de la Cámara, pero uno siempre sabe que él es un tipo más conservador o más de derecha, por decirlo de alguna forma, que la mediana de la historia de la democracia cristiana. Uno eso lo sabe y él no lo esconde, ¿ya? El problema, claro, como muy bien usted dice, no es, o sea, quiero hacer una distinción respecto a esto, que es el sinceramiento de las posiciones políticas de las distintas personas y el sinceramiento de las actitudes morales de determinadas personas. Porque el jefe de bancada de la democracia cristiana no es que sea más conservador o menos conservador, es que nos decía mentiras. Es que iba a una reunión a decir, mire, yo voy a hacer esto y no lo hacía. Y eso efectivamente son dos cosas distintas, ¿no? Considerar, mire, esta persona no está con los... Decir, Juanito no está con las transformaciones estructurales que propone este gobierno, y decir, a Juanito no le puedo, digamos, no le puedo prestar plata porque no me la devuelve. Son dos constataciones distintas y se hicieron de las dos ayer. Ujú.
Diputado, buenos días, Claudio, lo saludo por acá. Buenos días. ¿Qué podríamos decir de esta cultura del veto, de la cancelación que hemos visto desde algunos sectores del Congreso durante el último tiempo? Primero, respecto de la condición de militante comunista de la diputada Carol Cariola. Ahora, respecto de su condición de ex vocero del Comando del Apruebo del diputado Vlado Mirosevich, como si esa situación le impidiera poder ejercer cualquier tipo de cargo de representación a futuro o algún tipo de responsabilidad mayor. ¿Qué podríamos Ya, decir al respecto? este tema es fascinante y este tema es una gran lección que tiene que tomar nuestro gobierno. Cuando después de que se dice que Carol Cariola no puede ser presidenta de la Cámara por cualquier motivo ridículo y absurdo, transgrediendo un acuerdo al cual ellos se habían comprometido, pero además un acuerdo escrito y firmado ante la prensa. Esto no fue una conversación, qué sé yo, a las 2 de la mañana del 18 de septiembre diciendo, oye, podrías ser tu presidente de la Cámara. No, se hizo una negociación que duró 2 semanas y se firmó un acuerdo por escrito frente a las cámaras, ¿ya? Pero luego de que dicen de que Carlos Carrera no puede ser, dicen que el Partido Comunista no puede ser. Y nosotros en gran parte seguimos esa lógica y finalmente, efectivamente, modificamos la nómina. Pero de ahí viene la parte interesante. Se pone a Vlado Mirosevich como candidato de la izquierda y la centroizquierda, y lo que sale a decir la derecha es que Vlado Mirosevich es un tipo de ultraizquierda. ¿Cuál es lo interesante para la gente que está escuchando en la casa si no lo sabe? Vlado Mirosevich, yo creo que él ni siquiera se define a sí mismo como una persona de izquierda. Quizá hoy en día se defina como centro-izquierda, pero Vlado Mirosevich es un liberal que, digamos, no es un tipo estallidista, no es octubrista, o sea, de hecho, anteriormente en su vida política no viene del mundo de la izquierda ni nada parecido, no tiene posiciones izquierdistas, sus posiciones a nivel internacional son clarísimas en esta materia. De hecho, no es parte de Apruebo Dignidad hoy en día, sino que es parte del socialismo democrático. Pero ¿qué es lo fascinante y cuál es el verdadero aprendizaje que tenemos que tener en esta historia? Que hay ciertos sectores de la izquierda que creen que para obtener la paz social en Chile, el gobierno debe ceder ante las exigencias que le hace la derecha. Que a veces en la vida eso funciona, porque una persona que está peleada contigo te hace ciertas exigencias, se las da y, digamos, logra cierta paz. Pero en el caso de Chile, la derecha a la izquierda la quiere ver fracasar, al gobierno lo quiere ver fracasar, y esto es súper importante que se diga. El objetivo de la derecha en Chile históricamente ha sido defender los intereses del gran capital. Y a veces se les nota mucho y a veces no se les nota, porque lo saben esconder. Se les nota mucho cuando legislan para Corpesca, cuando legislan para CIPES, cuando las pesqueras les hacen las indicaciones de la Cámara de Diputados y cuando se demuestra que durante 20 años estuvieron financiados por un banco, que era el Banco Penta, que eso estalló porque habían hecho mal las boletas. Pero lo relevante era que cuando tenían que elegir al endeudado o al endeudador, el endeudador era su financista. ¿Por qué digo eso? Porque el gobierno del presidente Boric tiene un programa de cambios que le toca los intereses al gran capital, que le sube los impuestos a las grandes mineras, incluidas de Luxich, que es dueño de Canal 13, ¿cierto? Que le toca los intereses a la AFP. Entonces vamos a ver una derecha que lo que quiere no es conciliar con el gobierno. Lo que la derecha quiere es que este gobierno fracase porque no quiere que toquen los intereses del gran capital. Entonces no caigamos en esta idea de que si la derecha nos dice, pucha, saquen a este y pongan a este otro, realmente ellos van a buscar la paz social. La única forma de que haya paz social en Chile es que haya justicia social, que el país no se perciba como tan injusto, que los chilenos no se levanten en la mañana sintiendo que están siendo parte de una estafa. Entonces recordemos que la derecha es capaz de decir que Vlado Mirosevich es de ultraizquierda con tal de hacer fracasar al gobierno. Diputado, usted acaba de mencionar justamente temas que son bien relevantes, porque esto de ir permitiendo que la derecha o que la actual oposición al gobierno vaya corriendo los límites y vaya motejando o calificando de una u otra manera a determinados sectores y permitírselos, implica ir retrocediendo. O sea, cuando se concede, ¿no es cierto?, que no puede ser comunista,
Y muchos se preguntarán por qué no, si están dentro del juego democrático. La diputada Cariola, de hecho, es una de las votaciones más importantes, de las primeras mayorías a nivel nacional en términos de La primera. la primera mayoría a nivel nacional. Entonces, cuando se Y además pretende... quiero destacar otra cosa. Porque alguien podría tener, yo conozco algunos casos de diputados que sacan muchos votos y tienen un rol semi-intrascendente en la Cámara de Diputados. Pero la diputada Cariola además es el tipo de diputada que propone proyectos de ley que se aprueban y cuyos resultados se tocan. ¿Ya? Por eso mi pregunta va La justamente... diputada Cariola es de las mejores diputadas que ha habido desde el retorno a la democracia. Por Lo digo eso así digo con que toda cuál es claridad. el cuestionamiento, cuestionamiento a su calidad democrática, cuestionamiento a su calidad, porque si fuera por vetar, se lo pregunto y le digo, ¿por qué están permitiendo ese tipo, de alguna manera, de estas líneas rojas, estos bordes que la derecha instala y que resulta que el oficialismo se lo está permitiendo? Le pregunto eso porque si fuera por eso hay algunos apellidos por historia que están ligados a la dictadura y que están ligados, entonces yo tendría que, no sé, plantear la campaña del sí, por ejemplo, y que no deberían Sí, estar, no tendrían que usar ocupar ningún cargo. No eso, podría ser eso, presidente eso, del eso es súper Senado, el senador fascinante. Coloma, por ejemplo, ligado a la dictadura. El ministro de los Derechos Humanos del Hernán gobierno de Larraín, Piñera, por ejemplo, de Piñera II era un agente de la dictadura. Quizá la palabra no es agente, porque con pero fue un agente se entiende defensor como de que fuera Colonia parte del... Dignidad, en fin, Claro, entonces por eso pero digo, mira, pero mi analicemos esto, pregunta, porque diputado, es mi pregunta es, fascinante. ¿por qué les Sí, permiten ustedes y por qué hacen esas concesiones? ya. La respuesta es que a diferencia de la discusión mediática, ideológica, la que es más propiamente argumentativa, en donde no se pueden conceder estas cosas, que yo lo decía en la parte anterior, es que la de las inclementes matemáticas es mucho más sencilla, porque lo que la persona te dice no es, esto es inadmisible, lo que te dice es, yo no voy a votar, yo no voy a votar, y yo voy a votar por la derecha. Y eso la gente también lo tiene que entender. Tenemos un montón de partidos en la Cámara de Diputados que se definen sin ideología, o que de facto no la tienen, y que negocian al mejor postor. Y si esos partidos logran armar una alianza sólida con la derecha, es algo que tampoco nosotros podemos permitir, porque eso también es peligrosísimo para el país, que se arme un bloque, una alianza sólida de los partidos sin ideología, que negocian al mejor postor con la derecha en función de hacer fracasar todas las reformas. Yo creo que ese también es una responsabilidad nuestra, impedir a toda costa que eso ocurra, ¿ya? Entonces, también quiero ser claro con esto. Estaríamos mejor si el día de ayer hubiese ganado la mesa la UDI con republicanos, con René Alinco. Yo creo que tampoco estaríamos mejor. Y eso también es parte de nuestra responsabilidad. Ujú. Diputado, y tomando en cuenta lo que mencionaba recién, ¿de qué forma se podría impedir que se consolide ese bloque, tomando en cuenta además que para el actual gobierno es muy importante tener la mayoría en el Congreso para sacar adelante las reformas que está impulsando? Es una cuestión súper compleja y se los digo porque yo, la mayor parte de mi vida adulta, mi accionar político más bien tenía que ver con la lucha ideológica, la lucha del movimiento social, ¿cierto? La lucha de decir cosas, ¿no? Y de denunciar cosas. Pero el Congreso no funciona así. El Congreso funciona con el número mágico. Tienes que llegar a 78. Por lo tanto, siempre vas a depender de quienes piensan distinto a ti, porque si no, no alcanzas el número. Y yo creo que nosotros tenemos cierta responsabilidad de tender una mano y de armar un bloque que sea de alguna forma aceptable o relativamente cómodo de estar para determinadas personas que nos permitan alcanzar mayoría para aprobar la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de salud por lo menos. Y eso Diputado, significa que tenemos que tener un diálogo permanente con el Partido de la Gente, con la democracia cristiana, etcétera. diputado, así como se logró ganar la mesa ayer, ¿qué trabajo o qué tipo de acuerdos están dispuestos a llegar ustedes para conservar, ¿no es cierto?, esos 77, 78 votos que necesitan también para las reformas. A ver, el tema de los proyectos de ley en sí es un tanto distinto, ¿ya? Porque en el fondo
los parlamentarios votan por el contenido del proyecto, pero también votan por la presión que están sintiendo desde afuera. Y ahí la disputa ideológica y la disputa de no permitir ciertas cosas que se instalan en el discurso son fundamentales, porque finalmente los parlamentarios no quieren votar a favor de una reforma. O sea, los parlamentarios que están al medio, que están indecisos, los que son de partidos sin ideología, autodenominados sin ideología, cuando se instala en la opinión pública que una determinada reforma es mala, a esos partidos los perdiste, más allá de la negociación a la que puedas llegar, porque le hablan a una determinada audiencia. Entonces yo creo que hay un tema de negociación en el Congreso, de hacerlos sentir cómodos. Por ejemplo, algo bien importante es permitirles tener una relación fluida con el gobierno en sus determinados territorios. Y eso no significa, como se ha dicho ahí, como coimearlos, sino una relación fluida, porque si ellos están viendo que los vecinos de una comunidad tienen un problema grave, poder tener una vía expedita a conversación con la autoridad regional pertinente para poder solucionar ese problema. Pero en segundo lugar, y yo creo que es mucho más importante que lo que pasa dentro del Congreso, y esto sí me preocupa un poco de nuestra coalición, porque yo creo que a veces se nos olvida, es que si queremos que se apruebe la reforma de pensiones, lo que tenemos que hacer es salir allá afuera y convencer al país, convencer al pueblo de Chile de que es una buena reforma, y de que los intereses de los chilenos y las chilenas no están alineados con los intereses de la AFP. Y que por lo tanto cuando la AFP dicen esto es muy malo, yo voy a demandar a Chile en tribunales internacionales, sospechen. Porque lo que de verdad deberían estar diciendo la AFP, y es lo que yo le sugiero a la asociación de AFP, es que deberían partir todas sus declaraciones dándole gracias al pueblo de Chile por lo que ha hecho estos 40 años por ella, permitiéndole enriquecerse de la manera en que lo han hecho con los ahorros de los chilenos involuntariamente. Pero si no logramos convencer al país, al pueblo, de que la reforma es buena, los partidos que están en el centro del espectro político del Congreso se van a ir en contra. Y si logramos convencer al país de que la reforma es buena, esos se van a ir a favor. Bueno, diputado Gonzalo Vinter, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Obviamente da estos temas para conversar mucho más, pero lamentablemente nos pilló el tiempo, así que esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Chao, que les vaya bien.